Don Javier Cuellar es el director de crédito del Ministerio de Hacienda, es decir, es uno de los economistas del actual gobierno y muy amablemente nos atiende a esta hora. Don Javier, le doy la bienvenida a 6 AM de Caracol. Buenos días. Buenos días, Julio, y a todos los integrantes de la mesa. Muchas gracias por este espacio. Bueno, pues hay quienes piensan que estamos tapando un hueco con otro hueco, hay quienes piensan que estamos tomando una deuda muy alta comparado a otros momentos de Colombia, que si el crecimiento está en el 1.7 o en el 2, endeudarse al 15 es un error. En fin, que nos estamos endeudando caro, caro, y que esto, pues, para el próximo gobierno, sea el que sea, va a ser un lío mayor. Don Javier, usted ha escuchado a algunos economistas, colegas suyos, que no están de acuerdo con la decisión de endeudarse caro. ¿Usted qué le respondería a ellos? Yo creo que esa posiblemente es una de las preguntas más importantes hoy en día en el país alrededor del debate sobre la deuda pública. Y quisiera primero manejar desde el punto de vista teórico y dejar unos ejemplos prácticos posteriormente en mi respuesta. La teoría dice que la deuda es sostenible en el largo plazo si la tasa del costo nominal de la deuda está en equilibrio con la tasa de crecimiento nominal de la economía. Y permítanme elaborar un poquito más esa idea desde el punto de vista práctico. La economía el año pasado creció, ojo, en términos nominales, no reales. El nominal es el que tiene en cuenta el deflactor de PIB, que no es otra cosa que la inflación. La economía creció el año pasado, en el 2025, a un 8.2%. Voy a repetir ese número porque es muy importante. La economía está creciendo a un ritmo cercano al 8%, el año pasado fue el 8.2%. Recientemente se dieron a conocer los datos del crecimiento real de la economía, pero ojo porque la sostenibilidad de la deuda se mide desde el punto de vista del crecimiento nominal y no real. En el 2026 venimos a un crecimiento muy parecido. Ahora, ¿dónde está el costo promedio ponderado de toda la deuda pública? En el 2025, con corte a diciembre del año pasado, ese costo nominal está en el 8%. Quiere decir que se encuentra un equilibrio, así como se ha encontrado un equilibrio en los últimos años. Cuando el líder de opinión, cuando en general, digamos, en el medio de este debate, alguien usa el 14%, que hoy está la gran parte de los test, se está desconociendo que la ponderación de la deuda externa nos ayuda a reducir ese costo de endeudamiento. Entonces, primer comentario que quiero que quede a nivel de mensaje desde el punto de vista teórico y práctico. El costo de la deuda está en equilibrio en este momento con respecto al crecimiento nominal de la economía. El costo de la deuda hoy es 8%. Mencionan algunos analistas que las tasas al 14 o 15% son un poco elevadas respecto a la historia reciente y a la historia de largo plazo del país. Ahí es donde quiero dejar claro cómo se determinan las tasas de los bonos, sea bonos globales en dólares o bonos en pesos, los famosos PES. Cuando uno entra, la Dirección de Crédito Público, entra a emitir un bono en dólares en el mercado, hoy en día, para referencia de los oyentes, hoy en día el bono global en dólares de Colombia está alrededor del 6.8%. Esa es la tasa en dólares que le cobran por el endeudamiento externo al país en este momento en el mercado. ¿Cómo se determina la tasa de un bono global? ¿Dónde está la tasa de la Reserva Federal, que es la tasa de política monetaria, que tiene una gran incidencia contra los tesoros de Estados Unidos? Y a eso le agregamos la prima de riesgo país. Los tesoros de Estados Unidos de 10 años hoy en día están al 4.6% y la prima de riesgo está al 2.2%. De ahí es que sale el 6.8%. Hagamos el mismo ejercicio local. Hoy en día el bono TES, el famoso título TES, de 10 años está al 13.8%. La tasa de política monetaria es uno de los principales factores que inciden en el cálculo de la curva de rendimientos de TES. Y ojo, quiero aclararlo. La tasa de política monetaria, una cosa es la decisión del Banco de la República, que ya vimos en el mes de abril generó una pausa, y otra cosa es lo que los lo que los operadores del mercado están determinando a nivel de precios en instrumentos sofisticados para el común denominador del oyente colombiano, que se denominan swaps IBR. Esto no es otra cosa que un intercambio de derechos y obligaciones sobre la tasa índice de referencia del Banco de la República, que nos permite a los técnicos
calcular qué es lo que está diciendo el mercado, cuál es el nivel que está diciendo el mercado que van a estar las tasas de política monetaria en un año. ¿Cuál es ese nivel? Hoy 13.61. Quiere decir que ese 13.61, que es muy cercano al 13.80, donde están los TES en este momento, es un principal determinante de dónde están en este momento los niveles de endeudamiento colombiano. Y termino mi respuesta de la siguiente forma. El modelo de endeudamiento es un modelo cuantitativo que se permite optimizar. En la medida que las tasas de los TES suban, como han subido en los últimos meses, hace 6 meses, porque estamos ya en el mes de mayo, antes de finalizar el año pasado, las tasas de los TES del 2029 estaban cerca al 10.80. Hoy en día están al 14.84. 400 básicos han subido esos TES, es decir, 4%. En la medida que los test se hagan más caros, el modelo nos dice que es mucho más rentable desde el punto de vista del costo, es mucho más, es óptimo empezar a sobreponderar el endeudamiento externo porque tiene una menor tasa. Eso es lo que hacemos los técnicos en Hacienda. Entonces voy a concluir mi respuesta a la primera pregunta diciendo que la sostenibilidad de la deuda hoy no está en peligro. El costo promedio de la deuda colombiana, tanto la interna como la externa, está cercana al 8%, que ese es el crecimiento nominal de la economía que estamos viendo en los últimos trimestres. Bueno, don Javier, yo primero quiero contarle a los oyentes quién es usted. Juan Pablo, me da la hoja de vida del director de Crédito Público. Javier Andrés Cuellar Sánchez es egresado de la Facultad de Finanzas y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia, especialista en finanzas de la Universidad de los Andes, tiene maestría en Administración Pública del Hult International Business School y en Administración de Negocios de la London School of Economics. Es el director general de Crédito Público. Además, presidente encargado del Fondo Nacional de Garantías, se ha desempeñado como presidente del Fondo Nacional de Garantías, vicepresidente de riesgos del Fondo Nacional de Garantías, subdirector de riesgo en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, subdirector de Tesorería en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, gerente de proyectos corporativos en State Street y administrador de portafolios de inversión de la Reserva del Seguro de Depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras y además ha sido miembro de la Junta Directiva del Fondo Nacional de Garantías de Fidu Agraria y representante del presidente en la Junta Directiva de la Fidu Previsora. No, pues eso sí, estamos ante una persona que sabe y sobre todo que es un criterio eminentemente técnico. Le pregunta a alguien desde la más profunda ignorancia en materia económica. Cuando el Contralor dice que le preocupa el aumento acelerado de la deuda, lo dijo acá, ¿el Contralor tiene o no tiene razón? Yo creo que en este momento lo más importante es referirnos a los hechos e incluso no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de revisar una audiencia pública que hicimos en el Ministerio de Hacienda el jueves de la semana pasada. Y voy a empezar primero por la deuda externa, hago después un comentario por la deuda interna y después un comentario global a nivel del endeudamiento total y cómo se compara esto con gobiernos anteriores. La buena noticia para el país es que por primera vez, muchas gracias por hacer referencia a mi hoja de vida, ya creo que el ministro Ávila creo que es como el 7º ministro de Hacienda con el que tengo la fortuna de trabajar. Esto me hace pues un conocedor de la hacienda pública. Por primera vez en la historia de Colombia, el saldo de los bonos globales en dólares y euros, es decir, la deuda externa asociada a bonos, por primera vez tiene una disminución en el 2026. Si uno compara el saldo del mes de marzo con el saldo que estamos teniendo ahorita en el mes de mayo, la deuda externa está cayendo en 10.000 millones de dólares. Voy a repetir ese número porque no tiene precedente. Es la primera vez en la historia que un gobierno nacional logra un hito tan importante. A través de la estrategia de endeudamiento del gobierno nacional, pudimos disminuir la deuda en 10.000 millones de dólares. Ahora, ¿esto qué significa para el ciudadano del común? Entendiendo que de la deuda, todos los colombianos, incluido yo, porque yo pago mis impuestos, pagamos intereses que son presupuestales. Esto le va a ahorrar al país de cara a los próximos años, cerca de 35 años hacia el futuro, que es el vencimiento de los últimos títulos que recogimos, de los títulos digamos, de más largo plazo, le va a ahorrar al país cerca de 18.000 millones de dólares en intereses que ya no se le van a pagar a los inversionistas internacionales.
Esto, insisto, no tiene precedentes y hace parte del proceso de optimización de hacer que la deuda pública sea sostenible en el largo plazo. ¿Y por qué nos enfocamos en el endeudamiento externo principalmente? Porque Colombia, por ejemplo, en los últimos 10, 12 años ha tenido dos grandes choques internacionales. ¿Qué quiere decir eso? Ante una crisis internacional como la que vivió el país a final del año 2014, principio del 2015, por una caída fuerte en los precios del petróleo, la deuda externa estaba de cierta forma mucho más elevada de lo que está hoy, y cuando la tasa de cambio, el peso colombiano se deprecia, todos lo terminamos pagando mucho más caro. Hoy en día tenemos una conversión de deuda externa hacia endeudamiento interno, estamos especificando la deuda y de cierta forma estamos reduciendo de manera significativa el riesgo cambiario. Entonces, reducimos el saldo de la deuda y también hacemos lo mismo con el pago futuro de los intereses en dólares que todos los colombianos tenemos que pagar. Esto se está llevando a una estrategia de especificación, quiere decir darle más ponderación a la deuda en pesos, porque la deuda en pesos es mucho más fácil de gestionar. Yo entiendo que el señor Contralor y en general el mundo de la opinión pública alrededor de la deuda está un poco preocupado con las tasas de los PES, pero hay algo muy claro y en esto coincide la mayoría de los analistas. Los ciclos económicos y los ciclos financieros terminan pasando y en el momento que tengamos que refinanciar esta deuda, los técnicos vamos a tratar de sacar el mayor provecho porque los pesos son más fáciles de conseguir que los dólares. El hecho de que el gobierno nacional esté disminuyendo la deuda externa, esto no es solamente una gestión de este gobierno de cara al 7 de agosto, sino que es una gestión que le va a mejorar muchísimo el perfil de riesgo a los siguientes gobiernos, cualquiera sea los gobiernos que lleguen en el futuro. Entonces, menor endeudamiento externo y un endeudamiento interno que tiene todas las caras, digamos, asociadas a la sostenibilidad. Ahora, la deuda pública global. Permítanme usar los datos. Gobierno Santos 1, me voy a referir a la deuda bruta porque ha habido un debate alrededor de la deuda neta que prefiero, si ustedes me hacen la pregunta, dejarlo para una siguiente respuesta o si no para una siguiente entrevista. La deuda bruta no es otra cosa que todo lo que debemos los colombianos a un inversionista, a un banco internacional, en general todo lo que debe el país ante los diferentes acreedores. La deuda bruta en el gobierno Santos 1 se incrementó en un 38.6%. En el gobierno Santos 2 se incrementó en un 71%. En el gobierno Duque se incrementó en un 76.97%. En lo corrido del gobierno Petro la hemos incrementado en un 44.9%, pero con la buena noticia que se estabilizó en el último año. La deuda desde abril del año pasado a la fecha solo se ha incrementado en un 6%. El ritmo de crecimiento se ralentizó. Esa curva que venía creciendo se aplanó y hoy tenemos una deuda mucho más sostenible. Entendiendo que la economía colombiana sigue creciendo, cuando uno relativiza esa deuda con respecto al PIB, al tamaño de la economía, por primera vez nosotros nos estamos desacoplando de las estadísticas internacionales. Déjenme elaborar y con esto termino la respuesta. El Fondo Monetario Internacional nos está diciendo que el año pasado la deuda pública mundial creció 3% del PIB, mientras que la deuda colombiana bajó 0,8% del PIB. Y para 2026, el Fondo Monetario Internacional está proyectando otro crecimiento del 3% del PIB y nosotros los técnicos estamos proyectando otro decrecimiento, otra caída del 0,6%. En agregado, ¿cuánto es esto 2025-2026? Mientras el mundo se endeuda al 6% del PIB, de mayor endeudamiento público sobre el PIB mundial, nosotros estamos bajándolo en 1.4. Esto no tiene precedentes. Normalmente el ciclo de deuda de Colombia se ha alineado al ciclo mundial y por primera vez lo desalineamos para bien. La deuda va para abajo cuando se mide comparado con el PIB, mientras que la deuda va para arriba a nivel mundial y podría estar tocando antes del final de la década en el mundo el 100% del PIB, mientras que nosotros la estamos estabilizando por debajo del 60%. Esto me permite decirle al señor Contralor, que por cierto tengo una invitación a un panel en un par de días, que la deuda sí es sostenible y que los técnicos estamos tomando decisiones para que esto se garantice y siga siendo un activo intangible de todos los colombianos. Quiero repetirles que don Javier Cuéllar
no tengo ni idea de qué corriente política es. Lo único que sé es que viene de trabajar con 3 gobiernos distintos en su perfil económico. El de Juan Manuel Santos, el de Iván Duque y el de Gustavo Petro. 10 años en el ministerio, trabajando con, nos dice él, 7 ministros. Y repito, esto es un concepto técnico, no político. Le voy a hacer una pregunta en esta interesante clase de economía que muchos oyentes no entienden mucho, porque nos perdemos en los tecnicismos y en su conocimiento, que es obviamente superior. Hay un compañero nuestro que se llama Lucas Pombo, y cuando Lucas hablábamos de que quería comprar algo que era muy caro, Lucas decía, no, le meto un tarjetazo y listo. Y cuando le llegue la cuenta me decía, no, ese es un problema de Lucas del 2028. Le meto 32 meses, 40 meses, lo que tenga que meterle. Ese problema no es de hoy, ese problema será del futuro. Ese ejemplo no aplica que endeudarse con pagando un crédito con otro crédito más los intereses, que es lo que pasa con las tarjetas de crédito, al final no le conviene a uno. Yo creo que Lucas tiene la razón, porque si uno extrapola esto a un hogar, yo soy padre de familia, mi hijo tiene 7 años, y si tuviera que pagarle el mercado y el colegio a mi hijo con tarjeta de crédito, llega un momento en que uno, como padre de familia, pues entra en una crisis del hogar. Entonces, esa apreciación es acertada. Ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo para que esa apreciación no se convierta en realidad en la deuda pública colombiana? Voy a mencionar un ejemplo de un swap internacional, pero permítame primero explicarle al oyente promedio qué es un swap. Un swap no es otra cosa que un intercambio de derechos y obligaciones. Pero entonces voy a ponerlo en ejemplo de un hogar y ya lo llevo al mundo de la deuda pública. Hagamos de cuenta que nosotros hacemos parte de un hogar, somos hermanos, somos una familia muy amplia y decidimos comprar entre todos un local comercial. Y hay un banco, cualquiera sea, un banco local, que nos presta para comprar ese local comercial. Entonces ahí hay un intercambio de derechos y obligaciones. La obligación de nuestra familia es pagarle la tasa de interés al banco. Y el derecho de nuestra familia es recibir los cánones de arrendamiento, porque es una inversión, recibir los cánones de arrendamiento de ese local comercial. Entonces hay un intercambio de flujos. Nosotros pagamos un crédito, lo que se denomina un servicio de la deuda, y al mismo tiempo recibimos un canon de arrendamiento. Llevemos esto al gobierno nacional. Yo creo que para el oyente promedio que ha seguido la deuda pública en los últimos meses, yo creo que es ya común la frase o la definición del swap en francos suizos. Por inglés, TRS, que es Total Return Swap, llevémoslo al castellano, es un swap de retorno total. Entonces, extrapolando un poco del ejemplo del hogar, ¿qué significa esto? Colombia no era dueña del local comercial, Colombia no era dueña de los TES ni de los bonos globales, pero usó el TRS no como deuda, sino para evitar el tarjetazo del que habla Lucas. Entonces les voy a tratar de explicar esta estructura financiera. Llegamos a un acuerdo con 6 bancos internacionales, esto fue, si la memoria no me falla, la primera semana de septiembre. Entonces, en vez de pagarle al banco por el préstamo del local comercial, le pagamos a 6 bancos una tasa en francos suizos muy bajita, cercana a 0, que es 1.5% anual. Los bancos nos dieron un préstamo temporal que no fue para deuda pública, sino fue para recomprar títulos nuestros del gobierno nacional que ya estaban en circulación, porque nosotros, pues básicamente, lo que queríamos hacer era disminuir el costo del endeudamiento y generar eficiencias. Entonces compramos de manera apalancada deuda propia, que eran TES y bonos globales en dólares. Entonces, en el momento inicial, le debíamos a los bancos 7.500 millones de francos suizos, que era el equivalente a 9.300 millones de dólares. Eso es el mes de septiembre. Con esos dólares compramos deuda nuestra, pero esa deuda nuestra no era propiamente nuestra, legalmente era de los bancos porque hacía parte de lo que los técnicos denominan un colateral, una garantía. Estaba ya atrapada en la negociación del contrato. En la medida que empezamos a prepagar de manera anticipada ese swap, el jueves de la semana pasada ya vi el dato, ya vamos en el cerca del 67%
y ahora les doy una buena noticia respecto a lo que queda al 33%, en la medida que nosotros le pagamos la obligación al banco, ellos nos dan los PES y nos dan los bonos globales de nuestra deuda externa y nosotros los cancelamos del endeudamiento. ¿Cuánto estamos cancelando el endeudamiento público con esta operación? 100 billones de pesos. Voy a repetir el número porque es muy importante que todos tengamos claro esto. Con el swap internacional en francos suizos estamos disminuyendo en 100 billones de pesos la deuda de todos los colombianos, la de este gobierno y la de los anteriores, como Julio y los oyentes ya bien conocen, hice parte en diferentes ejercicios de mi cargo a nivel laboral. Entonces, este swap, para responder la inquietud de Lucas, ha sido una de muchas estrategias que hemos encontrado para no tener que vivir del tarjetazo, sino tratar de garantizar en una senda de largo plazo la sostenibilidad de la deuda. Les dejo una noticia muy importante respecto a este swap. Este fin de semana estuvimos trabajando, el equipo técnico de Hacienda de Crédito Público, estuvimos trabajando a doble jornada y llegamos a un acuerdo con los bancos para que el 100%, íbamos en el 67%, para que el 100% de este swap quede cancelado el 27 de mayo. La próxima semana le daremos, ya digamos, con una decisión probada y con un dato observado, le daremos la buena noticia al país de que el swap en francos suizos, este swap tan mediático, ha sido completamente cancelado. Podemos decirle ahorita que le cumplimos al país. Por supuesto, pues usted nos da una buena noticia en el sentido en que si le entendemos bien, porque hay que decirlo, el tema es bastante enredado y aquí incluso economistas me están escribiendo que está bien complejo hasta para ellos, director, pero estamos haciendo el esfuerzo de entenderlo y el mensaje por ahora que nos queda es que con esto ustedes están reduciendo la deuda hoy y los intereses también. Pero pese a eso, lo que está diciendo la Contraloría es que el problema no es que estén reduciendo la deuda, eso es muy bueno, sino la tasa y la deuda que vamos a tener en el futuro, que esto, por supuesto, esta alta tasa, pues lo que muestra es un deterioro en las condiciones de financiamiento del gobierno nacional. Y usted, por supuesto, trata de hacer ese esfuerzo de reducir la deuda, pero por otro lado parece que no le ayudan mucho en el tema de reducir gastos, por ejemplo, en nómina, porque por un lado, pues usted está en el Consejo Fiscal y dicen pues que en el Consejo Fiscal no solamente tienen que contribuir justamente a reducir ese déficit, sino también a cerrar el hueco, a cerrar el déficit primario. Es decir, dejemos a un lado los intereses para que los oyentes nos entiendan cómo cerrar ese hueco entre lo que se ingresa y lo que se gasta. En conclusión, ¿al gobierno no le convendría que la otra dirección de su cartera, del Ministerio de Hacienda y de todo el gobierno, recortara gastos para que le hicieran más fácil su trabajo? Esta pregunta yo creo que es muy importante de cara a lo que es una senda de sostenibilidad de la deuda pública en el largo plazo. Primero me voy a referir al tema financiero, después al tema fiscal. Desde el punto de vista financiero, refirámonos por favor a los datos que publicamos en el marco fiscal de mediano plazo. Nosotros en ese momento estábamos proyectando unos intereses de la deuda sobre el PIB, sobre el tamaño total de la economía, cercano al 4.7%. Esto es antes de la implementación de la estrategia que el equipo de crédito público está liderando. ¿Cuánto finalmente fue en el 2025 esos gastos asociados a la deuda sobre PIB? 2.8. Quiere decir que hubo una reducción de 1.9 puntos del PIB, 1.9% del PIB en menores gastos desde el punto de vista fiscal. Nos permitió reducir el déficit en el 2025 y estamos tratando de hacer 2026 algo muy parecido. Entonces, cuando hacemos referencia en general y en las preocupaciones, digamos, que hay en medio de la Contraloría, que ya es, creo que es la segunda o tercera vez que lo escucho en esta entrevista, y en general la opinión pública, hay que tener en cuenta que desde el punto de vista financiero, hay cosas que se pueden hacer, lo estamos demostrando y estamos dando resultados. Ahora, desde el punto de vista fiscal, hay algo que es muy importante entender y es que los ingresos de un país dependen, en especial medida, de los impuestos. Los impuestos a su vez dependen, en su gran mayoría, del ciclo económico y de las posibles reformas tributarias que se hagan en los próximos trimestres.
Eso es un tema que respeto a la competencia del ministro Ávila, pero él ya ha sido muy vocal, que el país requiere una reforma tributaria antes del final del 2026. Sí. Por el lado del gasto, Sí. yo como director de crédito público, si bien no tengo la decisión completa en cuanto a dónde se destinan y en qué magnitudes, sí tengo la operativa. Digamos que yo soy el cajero del banco que a través del famoso PAC, del Plan Anual Mensualizado de Caja, vamos destinando, digamos, todos los gastos asociados al presupuesto general de la Nación. Y como técnico se los digo de la manera más objetiva. El país en este momento tiene un problema de inflexibilidad del gasto. Cerca del 92% de los gastos asociados al presupuesto general de la Nación son inflexibles. Inflexibles por constitución, por una ley, por un contrato, y nosotros los honramos. Miren, déjenme darles aquí, saliendo un poquito de contexto en la respuesta, una pieza de información que es muy importante para que todos los colombianos nos sintamos orgullosos del manejo público de la deuda. Colombia es el único país de Latinoamérica que nunca ha hecho el famoso default de deuda que a veces algunos analistas mencionan que en el largo plazo tendríamos en riesgo. Colombia ha honrado siempre sus obligaciones, incluso en deudas muy grandes, en crisis muy grandes del pasado. Por ejemplo, la crisis de la deuda latinoamericana en los 80, ni siquiera en ese momento Colombia entró en moratoria. Y en las diferentes crisis que ha habido, Colombia ha honrado muy bien sus compromisos y los técnicos estamos tomando decisiones para que eso siga siendo un activo muy importante de todos los colombianos. Sí, director. Volviendo al tema fiscal, sí, tengamos en cuenta que podría ser el primer gobierno de muchos, revisen la historia reciente, que se va el 7 de agosto sin una reforma tributaria completa. La primera pasó en el Congreso, pero ustedes saben que la Corte tomó decisiones al respecto, y el intento de segunda y tercera no pasó en el Congreso. Entonces hay un desajuste de manera estructural que se va acumulando en el tiempo y que seguramente se va a ir acumulando en el siguiente gobierno. Entonces, para resumir las respuestas desde el punto de vista fiscal, se requiere un acuerdo de país para disminuir las inflexibilidades del gasto y se requiere un aumento posiblemente en la base tributaria que nos permita equilibrar los ingresos de cara al siguiente gobierno. Sí. Director, usted, y lo decía Luis ahora, esta es una discusión que es muy compleja. Últimamente, usted seguramente las ha visto, muchas de ellas. El colega suyo, Diego Montañez, hace unas gráficas en X que me parece que son muy ilustrativas y que son sencillas de entender. Usted hacía referencia hace un rato, para no hablar de la deuda neta, que tiene, como usted dice, una discusión de la deuda bruta del Estado, del gobierno. Y la deuda bruta, dice Diego Montañez en un cuadro de estos últimos meses, del primer trimestre, que subió en la deuda el porcentaje del PIB casi en 7,1 puntos porcentuales, pasando de 55,8 en febrero del 25 al 62,9 en febrero del 26. Y que eso en billones de pesos es una diferencia de más de 202 billones de pesos. ¿Este incremento de la deuda bruta de verdad no le preocupa? ¿No le parece que aquí estamos en un camino muy peligroso? Es muy afortunada esa pregunta porque de cierta forma me permite aclarar algunas de las dudas y desmitificar un poco las versiones que se han dado en los últimos meses. A Diego, la verdad no tengo la fortuna de conocerlo, y a cualquiera que haga gráficas de la deuda bruta, les voy a pedir que se refieran al salto tan fuerte que hubo entre los meses de agosto y septiembre. No porque hubo no porque hubo una deuda asociada a un gasto, sino porque ahí, por buena práctica internacional, por normas de contabilidad, nosotros en el mes de septiembre contabilizamos el famoso swap en francos suizos. Entonces, ese salto tan fuerte, en este momento no tengo el dato exacto, para confirmárselo a toda Colombia, pero pudo haber sido algo muy cercano a 5 puntos del PIB. Ese salto que se dio entre los meses de agosto y septiembre, algo muy cercano a los 100 billones de pesos. Ahora, con la buena noticia que les conté hace un par de preguntas, de que el 27 de mayo nosotros habremos cancelado completamente el swap internacional, a Diego, el analista, el colega, sí, que tendré la fortuna de conocer seguramente en los próximos días, le pediría que revise en el mes de junio, ya con los datos observados del mes de mayo, porque pues esto es futuro cercano, sí,
cómo se va a comportar la deuda bruta en una caída muy fuerte. Entonces, hubo una subida muy fuerte en el mes de septiembre por el swap internacional y ahora esa misma magnitud va a caer en el mes de mayo. Pero, director, entonces, déjeme, le hago, pues de cierta forma... déjeme le hago una contrapregunta sobre esto. Usted tiene razón en que la caída, y obviamente, como dije, estos son datos de febrero. Usted lo que le entiendo es que en las próximas mediciones que se hagan, que puede hacer el propio Diego, ese valor va a bajar. Pero lo que no se entiende todavía, porque él también tiene una gráfica que muestra la evolución o la involución, como quiera ponerse, de la deuda bruta del gobierno nacional central desde el 2002. El salto que hay entre el 2023, el 2024 y el 2025 es brutal, director. En 2023 eran 887,5 billones y ya vamos en 1.215. El año inmediatamente anterior estuvo prácticamente estable y ya era el primer año del gobierno Petro. ¿Cómo es que se suben casi 400 billones de pesos de deuda en los últimos 2 años? Esto también me permite aclarar muchas cosas que creo que ya lo había mencionado de manera tangencial en la respuesta anterior. Hagámosle un poquito más de énfasis en el detalle. Entonces, primero, los 1.215 billones que menciona, quisiera conocer a esta persona porque pues la verdad no conozco las gráficas. Los 1.215 billones que se mencionan, una vez nosotros tengamos la cancelación del swap, porque esos 1.215 billones seguramente son datos del mes de marzo o tal vez parciales del mes de abril, pero que en ese momento no teníamos en proceso la cancelación del swap. Hoy en día, incluso con la depreciación de la tasa de cambio que hemos tenido en las últimas semanas, que encarece un poquito más, que hace más grande la externa, incluso con ese factor, hoy en día, si tenemos en cuenta que el 27 de mayo se va a cancelar el swap en francos suizos, la deuda pública, la deuda bruta podría estar alrededor de los 1.165 billones. Un número más, un número menos, depende, digamos, de la apreciación o depreciación de la tasa de cambio, no en el 1.215 que se menciona. Número 2. Como ya lo había mencionado, sí, en los años 2023, 2024 y hasta antes de la estrategia, recuerden que yo llegué al cargo en abril del 2025 y la estrategia se implementó después del marco fiscal de mediano plazo, la deuda sí venía creciendo al ritmo que yo mencioné anteriormente en comparación con otros gobiernos. Recuerden que les dije algo muy cercano al 44%, pero que en el último año la deuda ha crecido muy poco, ha crecido a un dígito, ha crecido cerca del 6%. Entonces sí hay una fase de estabilización que responde muy claramente a los resultados alrededor de la estrategia Doctor pública. Cuellar. Señor. Sí, no, es que pues la verdad el tema es bastante complejo, pero lo que yo le quisiera preguntar es algo elemental. ¿Por qué, si estamos bien y que no hay riesgo de no cumplir con los compromisos, por qué las calificadoras de riesgo nos bajaron la nota? 2 veces. Precisamente, pues alertando sobre eso, de que hay mayores probabilidades hoy que antes de que no se honren los compromisos ni se paguen las deudas y por eso se nos bajó la nota. ¿Por qué ocurre eso? Es decir, ¿no es porque realmente hay un peligro? Eso es algo muy importante. Miren, yo desde el punto de vista académico y profesional he estudiado durante muchos años el riesgo de crédito y hay 4 variables que ponderan el riesgo de crédito: el capital, el colateral, el carácter y la capacidad. Pero me voy a referir solamente a la capacidad porque es lo que cuantitativamente se puede demostrar a través de modelos. Y las calificadoras son eso. Son un banco de datos donde tienen un modelo que al final sacan una probabilidad de incumplimiento. Y las calificadoras tienen razón. Nosotros perdimos el grado de inversión, y digo nosotros porque yo hice parte de gobiernos anteriores. Nosotros perdimos el grado de inversión en el año 2021, no en el 2022. En el gobierno anterior se perdió el grado de inversión. A partir de ese momento, los modelos de probabilidad de incumplimiento, que son números que sacan las calificadoras, comenzaron una senda de deterioro. Recuerden que el país tuvo que recurrir al gasto en la pandemia, año 2020, y ya llevamos 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, con un desajuste, pero ese desajuste comenzó en el gobierno anterior. Nosotros subimos el gasto público del 18 al 24% del PIB. Y como país todavía no nos hemos podido poner en una senda de acuerdo
para volver a ajustar ese desequilibrio que se abrió a raíz de la pandemia. Eso es lo que están diciendo las calificadoras, que el país lleva cerca de 7 años desde la pandemia con un desajuste desde el punto de vista del ingreso comparado con el gasto. Desde el 2021 perdimos el grado de inversión, pero hay otra cosa que sí lo están reconociendo de manera positiva, de pronto no tan mediático, pero sí lo reconocen de manera positiva. Yo me reúno con ellos de manera periódica, y es que la estrategia de deuda está estabilizando la deuda sobre PIB, está reduciendo los gastos desde el punto de vista fiscal, está mitigando el riesgo de liquidez, que es algo a lo que no nos hemos referido en esta entrevista, y el componente de la deuda externa, que tiene una reducción significativamente del riesgo cambiario, también es valorado como una menor vulnerabilidad de cara a choques externos, alguna crisis internacional. Entonces, la tarea que le corresponde en este caso al siguiente, perdón, termino muy brevemente para dar paso a una contrapregunta. La tarea que le corresponde al siguiente gobierno con la siguiente legislatura del Congreso es cómo cerrar esa brecha a través de una reforma tributaria y de una flexibilización de gran parte del gasto que hoy es inflexible. Termino. Gracias, don Javier, pero la verdad es que lo que dice Juan Diego es lo que hay. No, llevamos 2 descalificaciones. Exacto. No, y que me deja más aburrido, porque eso lo que significa, Julio, es que el próximo presidente va a tener que poner más impuestos. Sí. Pues y lo último que dijo, el próximo gobierno tendrá que buscar una flexibilización del gasto que es inflexible, es decir, le toca recortar el gasto. Pero mire, es muy difícil conseguir un economista, un exministro de Hacienda que esté de acuerdo con don Javier Cuéllar. Él dirá, bueno, pero es que es gente que está en la oposición, aquí también hay un ingrediente político, estamos en plenas elecciones, pero yo quiero escuchar un concepto técnico de alguien que piensa distinto. El Contralor piensa distinto. Tapar un hueco con otro hueco no es recomendable en un país que crece a la velocidad que crece Colombia. Don Javier dice, ustedes están equivocados. Estamos mucho mejor de lo que la gente cree y de lo que ha pasado en los últimos 12 años en Colombia. Oscar Darío Pérez es tal vez uno de los congresistas más calificados en materia económica. Y le pregunto a él, al técnico, congresista Pérez, según el director de Crédito Público, las cosas en Colombia no están tan mal como se cree. Buenos días. Sí, Julio, muy buenos días. Yo escuché muy poco lo que dijo el señor director de Crédito Público, pero yo no creo que hayamos tantas personas equivocadas al mismo tiempo. Y los hechos son tosudos. Las calificadoras de riesgo todos los días nos censuran por tener un mayor riesgo financiero, un mayor riesgo país. Y ellos hacen los análisis sobre las cifras, no sobre los comentarios y sobre lo que suponen o lo que quieren podría ser el señor director de Crédito Público. Un director de Crédito Público, en esencia, es un manejador para minimizar los riesgos que corre el país con su deuda pública. Y este señor antes los incrementó los riesgos. Él no es un gestor del riesgo, es un malabarismo financiero el que puso en práctica. Es que los dineros públicos no se pueden ir a un casino como a un casino a jugar. Eso no puede ser así. Y por eso tenemos una deuda pública crecida, incrementada, unos intereses sobre la deuda pública incrementada. Él hizo una apuesta, y esa apuesta, en mi criterio y en el criterio de la Contraloría y en el criterio de los expertos y en el criterio del Banco de la República, le salió mal. ¿Cómo me va a decir que es normal que los TES hoy estén negociándose en el 14 y el 15%? Esas son consecuencias de sus acciones. Y esto que no se diga que es en época de elecciones. Desde el mes de marzo del año pasado, no de este año, yo vengo enviando derechos de petición a la Dirección de Crédito Público, derechos que nunca me han contestado o me los han contestado evasivamente. También se los he mandado al Banco de la República y la verdad es que la situación no es como él la pinta. Hizo un malabarismo financiero con cargo al presupuesto general de la nación. Yo voy a un casino y si pierdo no perdí yo, sino que perdimos todos los colombianos. Don Javier, malabarismo, y lo dice alguien que sabe muchísimo de economía. Eso fue lo que hizo este gobierno y que nos tiene en tan mala reputación internacional.
Yo no me voy a referir a esos adjetivos de manera muy respetuosa, escuché al señor congresista, pero pues esto es algo que el ciudadano que en este momento está escuchando las dos versiones, pues va a sacar sus propias conclusiones. Ahí están las dos opiniones. Él es el director de Crédito Público, Javier Cuellar. Don Javier, gracias por atendernos. Una feliz mañana. Muchas gracias a ustedes. Que tengan buen día. Y él es Óscar Darío Pérez, que dice, bueno, lo que nos están escribiendo una cantidad de personas que están oyendo la entrevista. Me escribe Edilberto Franco. Lo que dice el señor es pura verborrea. Soy economista, especialista en finanzas públicas y no se necesita hacerlo para saber que si usted paga un crédito con otro crédito con más intereses no es bueno. Es lo primero que le dicen a uno en la primera clase de la carrera. Y bueno, pues lo acaba de resumir como malabarismo el prestigioso congresista Óscar Darío Pérez. Congresista, gracias por atendernos y una feliz mañana.